Bueno, hermano, la mañana de hoy quiero compartir con la iglesia del Señor un tema que le he puesto por título, Cuando nos rebelamos contra Dios. Ese es el título del mensaje de hoy, hermano. En nuestra naturaleza humana, hermano, nosotros tendemos a rebelarnos. Los hijos se rebelan a sus padres. Vemos muchos delincuentes que se rebelan a las autoridades, policías. Vemos tantas cosas, hermano, y nosotros, los hijos de Dios, no estamos exentos a rebelarnos contra Dios. Entonces este es el mensaje del día de hoy, cuando nos rebelamos contra Dios. Y primeramente, hermano, vamos a ver la definición de rebelarnos para que tengamos una idea más clara qué es rebelarse contra Dios. Dice que viene del latín rebelio. Dice que rebelión es la acción y efecto de rebelarse, hermano. Este verbo, por su parte, está asociado a oponer resistencia, sublevarse o faltar a la obediencia debida. La rebelión, por lo tanto, es un rechazo a la autoridad que puede ir desde la desobediencia civil hasta la resistencia armada. Pregunta, hermano, ¿cuántos de nosotros en algún momento nos hemos rebelado contra Dios? Hermano, yo creo que todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestras vidas nos hemos rebelado contra Dios. Pero hay una buena noticia, hermano, que podemos arrepentirnos. Podemos arrepentirnos de rebelarnos contra Dios día tras día, hermano. Tenemos que arrepentirnos porque muchas veces desobedecemos la autoridad de Dios. Día tras día, hermano. ¿Dónde comienza el problema? Cuando no hay un arrepentimiento. Cuando comienzo a pecar deliberadamente, hermano, y no me interesa ya lo que piense Dios, y persisto en el pecado una y otra vez. Hermano, ahí nos rebelamos contra Dios. El origen de la rebelión, todos sabemos el origen, hermano, que fue Satanás. Bueno, antes de ser Satanás, era el querubín protector, Luzbel. Ese fue el origen, hermano. Posteriormente pasó a ser Satanás, que significa adversario. De ahí en adelante, hermano, después que se rebeló, comenzó a ser el adversario, Satanás. Isaías, hermanos, nos cuenta cómo fue esa rebelión. Isaías y también Ezequiel. Pero vamos a ver Isaías 14, verso 12 y 15. Dice la palabra: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Vemos, hermano, el origen de la rebelión que fue en ese ángel Luzbel, que fue en ese querubín protector que posteriormente pasó a ser el adversario, el que se oponía a Dios, hermano. De ahí surge la rebelión, hermano, y la rebelión es un principio del diablo. Es un principio de Satanás, hermano. Satanás, hermano, es el instigador de la rebelión. Es el que incita a que cada uno de nosotros nos rebelemos
a Dios. Él incita cada día y tiene muchas formas, tiene muchas maneras de incitarnos a cada uno de nosotros a que nos rebelemos a la autoridad suprema de Dios, hermano. Vamos a ver cómo Satanás incita a Eva. Todos conocen esta historia. Incita a Eva a rebelarse contra Dios, hermano. Pero la serpiente, dice Génesis 3:1, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ahí está incitando, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vemos cómo Satanás, el diablo, hermano, comienza a incitar al hombre para que el hombre desobedezca y se rebele ante Dios. Vemos cómo las incitaciones de Satanás cumplieron su cometido y Eva toma del fruto que Dios le había ordenado que no tomara y peca delante de Dios. Se rebela ante Dios, hermano. Tenemos que estar bien atentos cuando el enemigo nos quiere incitar a que nos rebelemos contra Dios, hermano. Esa es una realidad. Tenemos que estar atentos, cada uno de nosotros, porque él anda como león rugiente, hermano. Y él quiere que nos rebelemos, así como él se rebeló ante Dios y así como él incitó a Eva a que se rebelara. A lo largo de la Escritura vemos muchos casos de rebelión y vemos sus consecuencias, porque la rebelión trae consecuencias. La consecuencia en este caso, la Biblia dice que fueron expulsados del huerto. Y Dios puso ángeles con espadas que giraban para que ellos no pudieran regresar, hermano, al huerto. Hay consecuencias cuando uno se rebela ante Dios. El texto base que leía nuestro hermano hace un momento es 1 Samuel 15:23, y este es uno de los casos más grandes de rebelión a Dios que podemos encontrar en las Escrituras, hermano. Dice la palabra, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Hermano, vemos cómo Dios ve la rebelión, hermano. El verso 23 nos dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, hermano. Vemos cómo Dios ve la rebelión, hermano. Dios la ve como un pecado de adivinación, como ir a consultar las cartas, la ve como ir a consultar a los muertos, a tantas cosas, hermano. Así Dios ve la rebelión del hombre hacia él, hermano. Y vemos, hermano, en el contexto de este pasaje, la desobediencia de Saúl. Dios le da un mandato a Saúl que destruyera totalmente a Amalek, a los amalecitas, a esa tribu, hermano, que era una tribu terrible, que era una tribu que estaba lejos de Dios. Y Dios le da una orden a Saúl y le dice, destruye totalmente a Amalek. Destruye sus mujeres, mátalas, sus hombres, sus jóvenes, sus bebés, su ganado, destruye totalmente, que no quede rastro alguno de Amalek. Esa fue la ordenanza de Dios, hermano. Hermano, y suena duro, y muchos se agarran de estos pasajes para decir, pero Dios es cruel y tantas cosas, pero hermano, y cuando tocan el tema de los bebés, que Dios dice, destruye y mata hasta los bebés, hermano. Muchas de estas personas no ven el punto de vista espiritual. Al final del día, hermano, todos vamos a morir. Y si nosotros pudiéramos ver por un huequito, hermano, lo que nos espera en la eternidad,
todos quisiéramos morir ahorita mismo. Esos bebés que murieron, hermanos, se fueron con el Señor. De alguna u otra forma vamos a morir todos. Pero Dios le da esa ordenanza a Saúl que matara a todos, pero Saúl no obedece a Dios. El mismo caso de Eva. Cuando Dios le dice: de todo árbol del huerto puedes comer. Pero del árbol que está en el medio del huerto, el árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no comerás, porque el día que comas morirás. Y Satanás comienza a incitar a Eva con que Dios te ha dicho que no puedes comer. Satanás comienza a incitar y la mujer desobedece la voz de Dios. Eso es rebelión, hermano. Desobedecer la autoridad de Dios es rebelarse contra Dios. Aquí Saúl también desobedece la autoridad de Dios, hermano. Dios le dice: mata y extermina todo. Pero Saúl vio con agrado el ganado de los amalecitas. Dice que era un ganado que estaba robusto, que estaba gordo. Yo me imagino que él veía los grandes banquetes que él podía hacer con esos ganados y el provecho que podía sacarle a esos ganados. Pero Dios le había dicho: mata todo, hasta el ganado. Y él desobedece, hermano, y se queda con el ganado. Y eso le costó, hermano, que fuera desechado como rey. Vemos, hermano, que la rebelión, cuando nosotros nos rebelamos a Dios y su palabra, Dios ha dicho muchas cosas en su palabra. Dios ha establecido muchas cosas. Cuando nosotros rompemos esos parámetros que Dios ha establecido, podemos acarrear consecuencias en nuestra vida, hermanos. Muchas consecuencias, así como la acarreó Saúl, que esa desobediencia a Dios les costó ser desechado como rey. Hermano, pensemos y analicemos en qué nos estamos rebelando contra Dios. Este mensaje me hablaba a mi vida, hermano. Obviamente el que arma el mensaje, Dios habla primeramente a la vida de uno. Pero pensemos todos los que estamos aquí, hermano, en qué nos estamos rebelando contra Dios. ¿Estás casado y estás fornicando? Te estás rebelando contra Dios. Dios establece el matrimonio, no algo fuera del matrimonio. Hay rencor, hay odio, hay ira en tu corazón. Te estás rebelando ante Dios. Debes soltar y despojarte de todo aquello, hermano. Y hay muchas formas en las cuales nosotros desechamos y echamos a un lado la palabra de Dios. La echamos a un lado y la desobedecemos y nos rebelamos contra el Señor, hermano. Así como Eva y como Saúl desecharon totalmente lo que Dios había dicho. No me interesa lo que Dios diga. Tú dices que mate a las vacas, yo me voy a quedar con esas vacas. No me interesa lo que tú pienses, Dios. Muchas veces actuamos de esa forma, hermano. Y Dios nos dice, hermano, que tenemos que ser bondadosos, amorosos, y yo guardo rencores, iras, odios, resentimientos. No me interesa lo que diga la palabra de Dios, hermano. Terrible. Nos estamos rebelando contra Dios. Hermano, y rebelarse, como veíamos, trae consecuencias. Saúl fue desechado como rey. Eva y Adán fueron expulsados del huerto. Siempre va a haber una consecuencia cuando el hombre decide rebelarse contra Dios. Vamos a ver otra de las rebeliones terribles que muestra la palabra de Dios, la rebelión de Coré contra las directrices de Dios. Y presta atención a esto, hermano. Vamos a leer el capítulo 16, del 1 al 5. Yo le recomiendo que usted en su casa lo lea todo. Tanto la rebelión de Saúl como la rebelión de Coré. Dice el verso 1, Coré, hijo de Isahar, hijo de Coat, hijo de Levi y Datán,
y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet. De los hijos de Rubén, tomaron gente, hermano. Mira lo que hicieron ellos. Tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los consejos, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Se levantaron, hermano, contra Moisés y Aarón. Dice el verso 4, cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Entonces, hermano, vemos la rebelión que hubo en ese momento contra Moisés. Hubo una rebelión, hermano, terrible, y se levantó Coré, se levantó con 250 varones, hermano. 250 varones de la congregación, y no eran cualquier varones, hermano. Eran personas importantes, hijos de Israel, principales de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. O sea que no eran cualquiera persona que se estaban levantando contra Moisés. Entonces Coré se rebela contra Moisés y él dice algunas cosas importantes, hermano. Por lo menos pude rescatar 3 cosas que ellos argumentaban contra el liderazgo de Moisés y Aarón. Y una de ellas era que Moisés no era mejor que nadie. Ellos argumentaban esto, como que dice: tú no eres mejor que nadie, todos somos iguales. Y en cierto modo tenía razón. Él tenía razón en ese punto. También una de las cosas que él argumentaba era que todos los israelitas habían sido escogidos por Dios. Y también estaba en lo cierto. Pero en el tercer punto, hermano, ellos decían: no necesitamos obedecer a Moisés. Allí, hermano, sí estaban mal. Allí sí estaban errados y estaban en pecado, hermano. Porque obviamente Moisés había sido escogido por Dios. Y al ellos ir en contra de Moisés, se estaban rebelando contra Dios mismo, hermano. Se estaban rebelando contra Dios mismo. En este argumento, posteriormente, ustedes van a ver en la lectura, cuando ustedes sigan leyendo, hermano, cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia y la rebelión. Cuando ustedes siguen leyendo, ustedes se darán cuenta que Dios abre la tierra y todos ellos caen al abismo, hermano, por una rebelión. Entonces la rebelión, hermano, a Dios siempre va a traer consecuencias funestas. Y la consecuencia más grande que puede traer es la salvación. Podemos perder nuestra salvación, hermanos, si nosotros nos rebelamos contra Dios y nos quedamos en esa misma condición. Allí, como Coré. Él pudo haberse arrepentido y decir: Moisés, ven acá, está mal. De verdad que Dios te puso a ti. Tú eres escogido por Dios. No tengo por qué ir en contra de eso. Pero no se arrepintió. La actitud de su corazón era seguir en el pecado, hermano. Y eso es peligroso cuando tomamos ese tipo de actitudes, hermano, de no reconocer nuestros pecados
porque está en juego nuestra salvación. Las enseñanzas, hermanos, que podemos ver aquí, la número 1, podemos tener buena doctrina, pero esta debe ir casada con una buena actitud. Vemos a Coré. Coré no estaba errado en muchas cosas. Moisés, tú no eres mejor que los demás, es verdad. Todos son hijos de Dios, también es verdad. Tenía una doctrina buena, pero la actitud que había en su corazón de soberbia, de querer tener el puesto de Moisés, lo llevó a tomar una decisión equivocada, hermano. Entonces la doctrina tiene que ir de acorde con la actitud de cada uno de nosotros, hermano, con nuestra actitud. Número 2, nos enseña a obedecer lo establecido por Dios en su palabra. No obedecer a la autoridad de Dios es rebelarse contra Él, hermano. Vimos el caso de Eva, donde Dios había dicho algo, esto, pero ellos hicieron lo otro. Vimos el caso de Saúl, que Dios dice esto, pero ellos hicieron lo otro. Entonces, hermanos, debemos obedecer lo que está escrito en la palabra de Dios, porque no obedecer a Dios es rebelarse contra Él. Y número 3, de lo que podemos ver en esta enseñanza, es que debemos obedecer a las autoridades establecidas por Dios, hermano. Dios ha establecido autoridades, hermano, y siempre y cuando vayan dentro de los principios de Dios, tenemos que obedecerlas. Tenemos que obedecer a esas autoridades. Dios había instituido la autoridad de Moisés, pero ellos querían pasar por encima de Moisés. Entonces es necesario, hermano, que nosotros obedezcamos a las autoridades. Llámese policías, maestros, inclusive en la congregación, los hermanos que lideran. Dice que Él mismo constituyó a unos pastores, profetas, apóstoles, evangelistas. Y si Dios lo constituyó, yo debo obedecer, hermano. Debo obedecer a las autoridades que Dios ha establecido. Para terminar, hermanos, Romanos capítulo 13, verso 2 al 7, el verso 2, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. O sea, es necesario, hermanos, que cada uno de nosotros tengamos en cuenta la obediencia a Dios. Que vivamos una vida apegada a Dios y que no nos desviemos de sus principios, hermanos, para no rebelarnos contra Él. Dios lo bendiga, hermano.